Buenas noches, queridos hermanos, santos, amados del Altísimo Padre. Vamos a iniciar el segundo tema correspondiente al segundo día de disertaciones con el tema El porqué de la caída en desobediencia. Recordemos que anoche estuvimos escudriñando el tema de quién es el hombre. Estuvimos escudriñando en profundidad el propósito, la causa, el porqué de la creación del hombre, cuál es su diseño original, ¿ya? Este hecho maravilloso de que fuimos creados por la necesidad de Dios de tener un cuerpo perfecto desde donde Él pudiese habitar y manifestarse al mundo, a la vida, ¿ya? Manifestarse a la vida física para poder disfrutar de su creación, tanto desde lo espiritual como desde lo físico también, ¿ya? Porque un espíritu no puede tocar, no puede palpar, no puede desgustar, ¿ya? Dios, siendo espíritu, no puede experimentar la vida física si es que no se hace para sí mismo un cuerpo perfecto donde Él mismo pueda habitar para pasar a ser un ser viviente. ¿Ya? Miren lo maravilloso de esto que estuvimos descubriendo ayer, todo este diseño original que es el mismísimo Jesucristo, toda esta maravilla de la imagen y semejanza con la cual fuimos creados, eh, toda esta gloria de Dios, esta santidad en nuestro espíritu con la que fuimos creados desde un principio. La gran pregunta es, mis amados hermanos, ¿por qué, habiendo sido creados con tanta perfección, por qué, habiendo el mismísimo Dios pasado a habitar dentro de nosotros, ya el Espíritu Santo con toda su santidad, el por qué se cayó en desobediencia? Parece algo totalmente ilógico haber sido creados con tanta, pero con tanta perfección y haber caído de desobediencia, habernos traicionado a nosotros mismos. ¿Ya? Así que, mis amados hermanos, en este segundo tema de disertación vamos a ver el porqué de la caída en desobediencia. Bien, amados hermanos, vamos a pasar a escudriñar el porqué de la caída en desobediencia, a pesar de que fuimos creados con tanta perfección, con la mismísima gloria de Dios, la santidad en nuestro espíritu. ¿Ya? Algo que parece un imposible, pero sucedió. ¿Por qué nos traicionamos a nosotros mismos? ¿Ya? Si yo prendo una luz, mi intención es que las cosas se vean. Mi intención al prender la luz no es generar oscuridad, sino generar luz. Pero indefectiblemente la luz que yo prenda, que yo encienda, va a generar sombra. ¿Ya? La luz choca con los objetos y automáticamente genera sombra. No era mi intención generar sombra, pero se genera, ¿ya? Automáticamente, involuntariamente, ajeno a mi voluntad, se genera la sombra simplemente porque yo encendí la luz. ¿Ya? ¿Por qué digo esto, mis amados hermanos? Vamos a ver los primeros versos de la Escritura, acá en Génesis 1:1, ¿ya? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En ningún momento, amados hermanos, dice que Dios creó las tinieblas.
Las tinieblas se generaron simplemente porque el Espíritu de Dios empezó a alumbrar. ¿Ya? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miren lo maravilloso de esto, mis amados hermanos. En ningún momento Dios genera o crea las tinieblas. Esas tinieblas se generaron automáticamente como una reacción al manifestarse la luz del Espíritu Santo. ¿Y de dónde provienen? ¿Quiénes son estas tinieblas y cuál es esa faz del abismo? ¿Ya? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿De dónde surgen esas tinieblas? ¿Quiénes son? Surgen del hecho de que Dios generó todas las cosas físicas de la nada. No existía absolutamente nada, ni un átomo, ni una molécula, ni lo más pequeñito de lo más pequeñito, no existía absolutamente nada. Y de la nada, Dios hace la creación. Como todo es generado de la nada, por naturaleza todo tiene tendencia a volver a su punto de origen. Es decir, todo tiene la tendencia a volver a la nada. Miren lo tremendo de esto, mis amados hermanos. ¿Ya? Esa tendencia a volver a la nada, esa sensación, ese deseo íntimo, profundo de autodestruirse y volver a la nada, es lo que genera las tinieblas. Y esa faz del abismo, esa cara del abismo, esa boca del abismo, es simplemente obedecer a esas tinieblas y caer en el abismo de la autodestrucción. Miren lo tremendo de esto, mis amados hermanos. De modo que, apenas se encendió la luz, se generaron las tinieblas. ¿Ya? Y estas tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Este deseo íntimo, profundo, este deseo oculto en las cosas materiales de volver a la nada, ¿ya? La nada es la muerte, ¿ya? Es lo que genera las tinieblas. Y estas tinieblas están sobre la faz del abismo. Cuando uno empieza a oír a la voz de esas tinieblas y le hace caso, cae indefectiblemente en el abismo de la autodestrucción, que es exactamente lo que le pasó al hombre. Ahora continuamos desarrollando este tema. Recuerden, mis amados hermanos, lo aprendido en las disertaciones, donde se mostró que para poder entender todo este lenguaje de figuras comparativas en el que está escrito la escritura, debemos volverlos como niños, ¿ya? Debemos tener esa mente de niño que no está encuadrada, debemos tener esa mente de niño que es virgen y todo lo cree, ¿ya? Que puede creer más allá de lo que ve y cree la mente ya de una persona adulta que es más cuadrada, más encasillada en los conceptos, ¿verdad? Esto lo digo porque todo este relato de la creación está plagado, está cargado de figuras comparativas. ¿Ya? Bien, proseguimos. Entonces, Dios generó todo de la nada. Al generar todas las cosas físicas de la nada, todas las cosas físicas tienen dentro de sí la tendencia de volver a la nada.
esa tendencia de volver a la nada, esa fuerza que lo lleva a querer autodestruirse, son las tinieblas. Y la faz del abismo, las tinieblas que están sobre la faz del abismo, ¿ya? Esa faz del abismo, esa cara del abismo, es obedecer a esas tinieblas. ¿Qué significa esto? Que esas tinieblas de alguna forma generan verbo, generan conocimiento, ¿ya? Generan palabras e ideas dentro de nosotros. Son casi imperceptibles, es una sensación que vamos sintiendo en un principio de querer autodestruirnos. Pero después va cobrando fuerza. Mientras más crecemos, más fuerza va cobrando. Entonces, así como en un principio las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿ya? Igualmente que lo que se plasma ahí en espíritu, al mismo tiempo, mis amados hermanos, se plasma en la creación del jardín del Edén con el árbol de la vida y con el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida tiene la voz del Espíritu de Dios que se mueve sobre la faz de las aguas. Y el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, tiene en sí la voz de las tinieblas que están sobre la faz del abismo. Por eso, indefectiblemente, cuando se come el fruto de ese árbol, se cae en el abismo de la autodestrucción. Cuando se oye la voz del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ya indefectiblemente se cae en el abismo de autodestrucción si uno la obedece. ¿Por qué? Porque le pasamos a entregar al intelecto la conducción de nuestro ser en detrimento de la guía del espíritu. Ahí negamos la guía del espíritu, negamos la guía del árbol de la vida, ¿ya? Que es la genética de Dios, ¿ya? El Dios viviente pasando a ser un ser viviente, la misma genética espiritual. Ahí negamos esa genética, ¿verdad? Y le damos la conducción a nuestro intelecto, en detrimento de la guía del espíritu. Miren ustedes lo tremendo de esto, mis amados hermanos. Ahora vamos a ver quién es la voz de este árbol de la ciencia del bien y del mal, que en definitiva es la voz de las tinieblas. Ahora vamos a escudriñarlo en el siguiente audio. Veamos que la narración de la Escritura nos muestra a esta serpiente astuta tentando a Eva. Esta serpiente, ¿habrá sido un animalito? ¿O habrá sido la voz del pensamiento, ese ser pensante, nacido de las tinieblas que se convirtió en la ciencia del conocimiento del bien y del mal, en la intelectualidad? Una serpiente es un animal que muerde y envenena, ya envenena la sangre y mata al hombre. El pensamiento inicuo, el pensamiento, el conocimiento del bien y del mal, es un pensamiento inicuo que muerde la mente y mata el alma del hombre. Le provoca indefectiblemente la muerte espiritual. Ahí lo vemos con claridad en el relato donde la serpiente comienza a tentar a Eva. Vemos
ahí se puede observar en detalle, mis amados hermanos, en ese relato, cómo esta serpiente, este pensamiento inicuo, este ser pensante, muerde en la mente de Eva y le provoca, le inyecta todo su veneno en su alma, ¿ya? Y le provoca la muerte espiritual. ¿Cómo lo hace a esto? Introduciendo en Eva la concupiscencia, ¿ya? Esta sensación que tiene el cuerpo, este deseo oculto que tiene el cuerpo de volver a la nada, de autodestruirse, genera las tinieblas, esa voz de las tinieblas evoluciona en forma de pensamiento y le da un conocimiento intelectual de lo bueno y lo malo al hombre, y ese pensamiento inicuo instalado en la mente, ¿ya? Se convierte en esa serpiente que nos muerde, nos envenena y nos mata y nos hace aflorar la concupiscencia, ¿ya? Tal como dice ahí el relato de cuando la serpiente tienta a Eva y le muestra el árbol y le dicen, no moriréis, sino que serán abiertos tus ojos y seréis como Dios, ¿ya? Y mira qué bonito que es ese árbol para que alcances sabiduría, ¿ya? Y le empieza a generar, a hacer aflorar en Eva toda esa concupiscencia. El amado hermano apóstol Santiago dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es seducido y atraído, ¿ya? Y una vez que eso va tomando forma, se engendra el pecado y la muerte. Tal cual eso fue lo que sucedió. ¿Ya? Esa voz de las tinieblas surgidas de la materia, del cuerpo, porque el cuerpo siente esa necesidad de volver a su punto de origen, que es la nada, y para eso tiene que autodestruirse, ¿ya? Todo eso toma forma, toma el formato del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, ¿ya? Y todo ese formato se traduce en la voz de la serpiente, haciendo aflorar en Eva la concupiscencia. De esa forma se va gestando la caída en desobediencia del hombre. Miren lo tremendo de esto, mis amados hermanos. Cómo esa tiniebla que estaba en la faz del abismo fue cobrando vida, ¿ya? Fue creciendo en pensamiento, evolucionó para formar el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y se convirtió en la voz de la serpiente que tienta, engendra, hace aflorar en Eva toda su concupiscencia a fin de que Eva coma de ese fruto, y al comer de ese fruto come de las tinieblas e indefectiblemente cae en el abismo de la autodestrucción. Miren lo tremendo de esto, mis amados hermanos. Bien, mis amados hermanos, yo creo que ustedes ya se han dado cuenta totalmente de que todo este relato, toda esta maravilla del relato de la creación no es más que una maravilla de figuras comparativas con la cual Dios creó este relato para mostrarnos a nosotros quién somos, cómo ha sido hecho nuestro diseño original, el propósito de nuestra creación y el porqué de nuestra tendencia autodestructiva. ¿Ya? Todo eso que se veía en espíritu, ¿ya? Dios, el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas, estas aguas que lo generan todo, porque vean ustedes que aún los mismos cielos están hechos de agua, ¿ya?
hizo la expansión y las aguas que estaban debajo de la expansión llamó mares y las que estaban sobre la expansión llamó cielos. ¿Ya? Así que todo este Espíritu de Dios trabajando ahí con esa materia que Él puede elaborar, ¿ya? Y a su vez, paralelamente, las tinieblas buscando nuestra autodestrucción. ¿Ya? Estas tinieblas surgidas del hecho de que todas las cosas físicas fueron creadas de la nada, y por ende tienen la tendencia oscura de volver a la nada, ya, de autodestruirse. Por eso, toda esta tentación de la serpiente, de este ser pensante surgido de las tinieblas, plasmado en el árbol de la ciencia del bien y del mal, ataca a Eva, porque Eva fue formada del cuerpo del hombre, es como una prolongación del mismo cuerpo del hombre, ¿ya? De la misma materia del hombre. Por eso todo este pensamiento se genera ahí. Esto quiere decir que todos esos pensamientos autodestructivos provienen del cuerpo físico que fue generado de la nada, repito, y por ende tiene la tendencia a volver a la nada. Entonces, Dios debe plantar en este huerto del Edén todo lo que se ve espiritualmente, lo debe plantar ahí para que lo veamos nosotros. ¿Ya? Así que, en definitiva, mis amados hermanos, todo, absolutamente todo lo que va sucediendo en esta tarea titánica de Dios de formarnos, de crearnos, formarnos, hacernos conforme a su imagen y semejanza. Recuerden que ayer vimos que el hombre todavía estaba en proceso de creación, ¿ya? Todavía no ha dicho Dios que vio que el hombre es bueno, ¿verdad? Como lo confirma haciendo todas las demás cosas que crea, ¿ya? Entonces, todo lo que nos pasa en este proceso de creación para hacernos alcanzar la perfección tiene la finalidad de erradicar de nosotros las tinieblas, de erradicar de nosotros esa sensación, ese deseo autodestructivo, de erradicar de nosotros la ciencia del bien y del mal, que nunca más nosotros le entreguemos al intelecto la guía del ser, porque eso va en detrimento del espíritu. Vean ustedes, mis amados hermanos, que ahí al final de Apocalipsis, cuando se narra la venida de la nueva Jerusalén, ya, y que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, y se describe cómo es la ciudad, y toda esa maravilla, ¿verdad? Que se establece acá en la tierra, no se menciona en absoluto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Se menciona el árbol de la vida y sus frutos y sus hojas y el río, ¿ya? Y cuántas maravillas espirituales que se narran ahí. Pero en absoluto no existe nunca más el árbol de la ciencia del bien y del mal. La finalidad de todo esto es erradicar de raíz de nosotros esa tendencia autodestructiva que se generó por el simple hecho de encender la luz. ¿Ya? Al encender la luz se generan las tinieblas. Miren lo tremendo, lo maravilloso de esto, mis amados hermanos. Así que la exhortación de todo esto, mi amado, es entregarnos de lleno a la formación real, efectiva de Jesucristo en nosotros, para que dentro nuestro sea erradicado de raíz toda esa tendencia autodestructiva, toda tiniebla sea sacada de nosotros, porque estamos haciendo en nosotros la regeneración, estamos haciendo en nosotros
al varón perfecto conforme al diseño original con el cual Dios nos generó. ¿Ya? Miren lo maravilloso de esto, tener esta claridad de dónde surge, ¿ya? Cada pensamiento inicuo, inadecuado, ¿ya? Eh, Determinar con claridad el porqué, cuál es esa faz del abismo, tener claro lo que es el árbol de la ciencia del bien y del mal y tener claro que la finalidad de todo esto es erradicar de la creación de Dios toda tiniebla. ¿Ya? Todo conocimiento de la ciencia del bien y del mal, toda especulación mental de lo que nos conviene, si es bueno, si es malo, ¿ya? Porque todo eso va en detrimento del espíritu y eso indiscutiblemente, indefectiblemente nos lleva a la autodestrucción. Bien, amados hermanos, hasta acá dejamos la disertación de hoy. Mañana vamos a profundizar muchísimo más, vamos a ver toda esta muerte espiritual en la que caemos, esta destitución de la gloria de Dios que sufrimos y qué es lo que se genera a partir de esta destitución de la gloria de Dios que sufrimos. ¿Ya? Va a ser importantísima la disertación de mañana, mis amados hermanos. Paso a despedirme entonces, quedo a disposición como siempre por si hay alguna pregunta o si se quiere o necesita profundizarse algo más, ya un poquito más profundo, alguna aclaración, acá estamos dispuestos. Los amo en el Señor.